Continuamos con La Noche. Gracias por continuar con nosotros. Integramos a este diálogo a esta hora al señor Joel Millman, quien es el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones. Señor Millman, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, es mi gusto. Muy amable. La crisis migratoria, señor Millman, en Europa es tal vez una de las preocupaciones de toda la comunidad internacional. ¿Qué números están teniendo ustedes en la OIM sobre la llegada de miles de migrantes a Europa y sobre todo cuáles son sus lugares de origen? Bueno, en el momento tenemos cifras de más de 350,000 a casi 380,000 en este momento. El número uno en cantidad son los sirianos, casi 100,000 personas dentro de los pocos que salgan de África, de la Libia, y los muchos que salgan de Grecia, Turquía para Grecia. Plaza número 2 deben estar los eritreanos de Eritrea. Recibimos cifras del Ministerio de Italia que llegaron 34,000 hasta finales de agosto. Solamente un solo país, Eritrea, para Italia. El número 3, los afganos de Afganistán, casi 35,000 este año, más que todo van por Grecia, por vía de Turquía. Muchos más países, muchos que tienen más que 5,000 personas, algunos con más que 15,000, depende el mes, pero siempre hay es un flujo impresionante en este momento. Y la cantidad de muertos está alcanzando a 3,000. Ahorita son 2,800 más o menos en este momento. Sí, pero estamos hablando entonces sobre todo, si le entiendo bien, de Siria, Eritrea y Afganistán como países expulsores. Pero señor Millman, tal vez el mundo empezó a comprender un poco mejor esto, no solamente con las imágenes de las embarcaciones llenas de migrantes, sino con la imagen que vamos a ver en pantalla del niño sirio Aylan Kurdi, que un niño de 3 años que aparece en una playa de Turquía y que es rescatado allí por las fuerzas de seguridad. Si no hubiera habido esa imagen que podemos ver en pantalla, el mundo, Europa, ¿se habría dado cuenta de la dimensión de este problema humanitario, señor Millman? Bueno, es una buena pregunta. La imagen fue muy impresionante, sobre todo porque pasó unos pocos días después de la noticia de muertos 71 personas en un furgón en Austria. El impacto 1 por 2, por supuesto, tornó la actitud de votantes en Europa. Como siempre, la actitud cambia de los votantes, los políticos siguen atrás, buscando más soluciones que existieran antes. Señor Millman, ya regreso con usted porque me gustaría conocer el testimonio de un hombre que les mencioné más temprano antes de ir a la pausa. Me refiero al Motaz Bela Kedru. Probablemente mi pronunciación de su nombre no sea la correcta, pero le agradezco inmensamente por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuando usted ve esa imagen que tiene en pantalla, cuando seguramente la vio por primera vez, de un paisano suyo, de un compatriota suyo, ¿cuál es el sentimiento y sobre todo qué recuerdos tiene de su país, de su tierra, de su Siria? En mi país, antes yo viajo para Colombia. Siria es un país muy lindo, el primer país tiene seguridad en el mundo. Y yo tengo todo en mi país. Yo estudio economía, yo estoy con mi familia. Tenemos un país muy lindo. Siria es un país abre la puerta para los refugios en todo el mundo. Pero después Siria tiene una situación muy difícil. Ahorita yo no quiero entrar en cómo Siria tiene grupos o cómo ahorita la situación, pero el más triste para mí, no tiene nadie ayuda los sirios. Por ejemplo, todo en el mundo ellos quieren
quieren los sirios viajar, ellos aceptan refugios, como que ven a mi español hasta el momento es... Pero le estamos entendiendo perfectamente, tranquilo. Okay. Pero, por ejemplo, Alemania, ella, yo quiero los sirios y yo dame para ellos el refugio, pero ¿cómo? ¿Cómo ellos viajar para Alemania sin visa, sin nada? Ellos solo, ok, tú puedes viajar, pero ¿cómo? En el Parro, en el Mediterráneo, con una situación muy difícil. Por ejemplo, yo tengo mi familia en Siria y mi familia tiene una situación muy difícil, igual muchos sirios. El problema no solo es el niño, no solo un niño en Siria muere, muchos niños. Y yo tengo muchos sobrinos, ellos no entran al colegio, no estudian, no tienen comida bien, tiene muchos grupos, muchos problemas. Y solo palabras. Está muy triste. Yo tengo mi hermano, él está ahorita en Alemania. Él está 8 meses en Grecia, en el calle. Él es abogado. Y ¿cómo eso? Esta es no solución por nada. Solo ellos, es solo palabras. Es muy triste. Niño tiene... Más adelante quisiera que entráramos específicamente en el tema de su familia, pero quisiera ampliar el foco para ver un poco mejor el problema de algo que usted nos acaba justamente de decir. Y es, el problema no es que los países europeos reciban a las personas que vienen de Siria, sino cómo llegar, profesor Ortiz, de Siria a Europa si hay un montón de talanqueras, de obstáculos para ir de un lado al otro y nadie les está ayudando. No, pero déjeme que mencione que yo creo que el problema no es cómo llegar. El problema es por qué se tienen que ir de Siria. O sea, tratar de solucionar el problema in situ. Es decir, y eso es un poquito, yo creo que lo que se mencionaba antes. Es decir, en Siria hay una guerra civil. Es que yo creo que, digamos, hay que mirar las cosas un poco en origen. Yo creo que la gente que sale de Siria no se va de Siria por gusto, se va de Siria porque la situación de seguridad en Siria es terrible. Hay una guerra civil absolutamente cruel, hay violaciones de los derechos humanos masiva, hay falta de todos los servicios públicos, hay problemas de desnutrición, etc. Y todo esto sucede porque durante los últimos años no se ha hecho absolutamente nada para evitar que la guerra estallase y cada vez se haga más y más cruenta. Entonces yo creo que es muy importante señalar que lo que se está cosechando en este momento, esas oleadas de refugiados, son el resultado de una política de manos libres que se ha dejado hacer el régimen sirio y luego una serie de organizaciones radicales que han entrado también a hacer todavía el conflicto más grande, incluido el Estado Islámico, etc. Entonces, si se quiere poner un límite a esto, hay que intervenir en Siria para poner fin a esa guerra, porque de lo contrario el flujo de refugiados va a ser cada vez más grande hasta un punto en que se van a terminar desbordando las capacidades de los países receptores, sean estos los que sean y sea cual sea la voluntad que tengan. A propósito de ello, quiero volver con el señor Joel Millman en la Organización Internacional para las Migraciones. Nos atiende desde Ginebra, Suiza. Señor Millman, estamos viendo no solamente la imagen de este pequeño en la costa de Turquía, sino imágenes de un montón, de miles de personas enfermas, tratando de pasar el Mediterráneo, tratando de subirse en un tren en Hungría, tratando de pasar la frontera en Serbia. ¿Qué es lo más preocupante para usted en términos sociales y humanitarios en este momento desde la Organización Internacional para las Migraciones? Bueno, ese es un verano de mucho estrés, por supuesto, mucho conflicto, mucha fricción. Europa pasa igual hace 65 años o hace 70 años, a los finales de la Guerra Mundial. Habían miles de personas marchando o caminando en los mismos senderos que vimos estos días. Son personas que fueron desplazados, son esclavos de la guerra, son víctimas de la genocidio por los alemanes. Esos son un fenómeno que pasó igual en Europa y duró muy fuertemente durante un solo verano, en 1945. Europa hoy casi olvidó este fenómeno porque es tan rico, tan desarrollado. No podemos enfocar en los problemas del corto plazo porque esos son temporales y van a pasar como todas las tragedias del pasado. Sí, señor Millman, le están viendo en este momento en toda América Latina
y por eso quisiera preguntarle justamente por la intención de algunos países de querer ayudar en la situación de la crisis migratoria europea. ¿Es realmente viable que América Latina acoja refugiados? Pues la experiencia de Uruguay parece no ser muy viable, aparentemente no se adaptaron. ¿Usted cómo vería esa posibilidad? Sorbar totalmente por su propio esfuerzo, probablemente no, pero América Latina tiene una tradición de libaneses y sirios, muchos en Brasil, en días recientes, miles han trasladado para vivir bien en la costa de Venezuela también, Colombia también. Es una tradición que podemos construir algo nuevo sobre la historia pasada, la tradición. Todos los países, no solo de Europa, ni de Norteamérica, ni Sudamérica, aún hasta Australia, tal vez en parte de Asia, hay puestos, hay lugares para estos migrantes y refugiados, y creemos que todo el mundo tiene un papel para buscar y para financiar o ayudar diplomáticamente o otras cosas. Pero sí, por supuesto, espero que más países de América Latina abran sus brazos para bienvenir a más personas. Señor Joel Millman, en la madrugada ya de Ginebra, Suiza, gracias por haber hecho esta gran deferencia con nosotros, de atendernos en la noche de NTN 24. Muy amable. Muchas gracias desde Europa. Es el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, una organización ligada al organigrama de Naciones Unidas que se encarga de estos dramas humanitarios. Nos falta un segmento de la noche, analizaremos el tema todavía de Siria y de Europa, pero también algo de lo que está ocurriendo con la migración en América Latina y a través de países, por ejemplo, como Colombia. Eso será en apenas unos segundos. Volvemos. Ya regresamos con La Noche.